Bien, doctor, gracias por atendernos. Te estamos molestando por el caso del ex presidente de la ANDE, Carlos Heisele, creo que si no me equivoco. Exactamente. La Corte en estos días o hace algunos días destrabó ese expediente, ¿verdad? ¿Es así o no? Así mismo, así mismo. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor? Y, ¿Cómo y, está la causa? ¿Cómo está el proceso? y mira, el juzgado de garantía tiene que señalar una audiencia preliminar, entiendo al respecto, consecuencia de esa remisión de nuevo al juzgado de la causa, ¿verdad? Y al ocurrir eso, se sustancia la audiencia preliminar y estaríamos, como solicitó el Ministerio Público, a la elevación a juicio oral y público para sustanciar el desarrollo, ¿verdad? ¿Quién es el juez o la jueza encargada o que tiene a su cargo este proceso, doctor? El juzgado a cargo es garantía número 2, la doctora Alicia Pedroso, la que está a cargo de la causa. De hecho, que yo estaba sondeando en la semana y está pendiente efectivamente de señalamiento de audiencia preliminar, que lo realizamos ahora en este último tiempo a través de sistemas que cuenta el Poder Judicial con el Ministerio Público, la forma de movimiento de la causa, ¿verdad? Ah. Entonces, falta ese señalamiento, o sea, la fijación de la fecha para que se haga la audiencia preliminar. Exactamente. De hecho, el Ministerio Público ya había requerido en su momento el señalamiento de audiencia preliminar, no hace mucho, ¿verdad? Un poquito antes de que baje de la corte. Y eso Ujú. incluso motivó al juzgado para remitir un informe o una comunicación a la corte que existe un pedido de sustanciación de audiencia preliminar ante el juzgado, y por otro lado comunica a la fiscalía que estaba pendiente de resolverse eso en la corte, pero es una manera de que tiene el Ministerio Público de sustanciar un poco algún requerimiento hasta tanto se resuelva alguna algún incidente, ¿verdad? Y en este caso ya está resuelto y así como dijimos ya bajó a juzgado, está pendiente de señalamiento de audiencia preliminar. ¿Y cuál es el incidente que resolvió la corte? Y habían presentado justamente un recurso contra la providencia que señalaba sustanciar la audiencia preliminar. Y otra resolución es una I que había fijado fecha de requerimiento conclusivo, teniendo en cuenta que había solicitado el Ministerio Público su requerimiento provisional y concluida la etapa, se solicita la reapertura y se presenta el requerimiento conclusivo, que en este caso recayó la acusación y ante esa resolución, o sea que había dos recursos contra dos resoluciones, que una providencia que señala una audiencia y por otro lado una resolución, una I, que daba por cerrada la etapa, digamos, la provisional y en consecuencia solicita al Ministerio Público requiera acto conclusivo. Correcto. Ahora, doctor, esta causa es ya de hace rato, es una causa bastante 2017, dilatada ya. 2017 el requerimiento, o sea que terminó la causa. Terminó, se presentó acusación. Exactamente. ¿No te acuerdas qué fecha Diciembre, se presentó la acusación? noviembre, diciembre, 12 o 13 de diciembre. Una de esas dos fechas se presentó requerimiento conclusivo. Diciembre Ya del del 2017. 2017 se acusó entonces a Carlos Heisele. Sí. Después, René Aranda, René Aranda. sí, Ángel Galeano, que son abogados representantes de los dueños de ese inmueble, digamos, en el Mm, sentido genérico, ¿verdad? sí, Carlos Heisel en el sentido presidente de la ANDE, sí. el señor Jacinto Rodríguez, si no me equivoco, es funcionario de la dirección de gabinete de la ANDE, y el nombre no me acuerdo exactamente, una chica que también es de la dirección jurídica de la ANDE. Sí, 5 personas, es decir, 3 de la ANDE y 2 personas, tercera persona, digamos, que está en representación de los dueños inmuebles. exacto. O sea, Sí. bueno, ¿y en qué consiste la acusación? ¿Qué es lo que ellos habrían cometido? ¿Cuáles son los hechos que se les atribuye a estos cinco involucrados?
y lesión de confianza y estafa, ¿verdad? Ujú. En el sentido de que hay 17 inmuebles que la Fiscalía discriminó, identificó como casuística de cada caso, ¿verdad? Ujú. Y donde la ANDE, ante la necesidad de expropiar un inmueble para la instalación del electroducto, comunica a los dueños de los terrenos dichas circunstancias. Y estos dueños reciben esa notificación ya con una propuesta de indemnización que la ANDE realiza a través de dirección jurídica sobre el inmueble. Acordemos que la instalación del electroducto no es una expropiación propiamente, sino que es un acueducto de prestación de servicio. El dueño no pierde la propiedad o la titularidad de su inmueble. Solamente da en usufructo vitalicio, ¿verdad? ¿Y se le indemniza por eso o cómo es? Se le indemniza por un monto. Por decirte, un inmueble tuyo que está instalado por donde va a pasar el electroducto, la ANDE dictamina por dirección jurídica pagarte una indemnización de 5 millones de guaraníes. Te notifica y vos tenés un tiempo para poder solicitar una reconsideración, ¿verdad? Hasta ahí es lo que establece la ley de ANDE como recurso válido. Resuelve la reconsideración aumentándote una suma de 2.700.000, por decir. Que es lo básico, se analizan los hechos reales de acuerdo a la manifestación real del dueño del terreno. Hasta ahí corresponde. Sin embargo, el dueño se vuelve a oponer. Ahí la ANDE ya tiene el uso de fuerza coercitiva a través de recurso de amparo, ¿verdad? Ante esa casuística, la ANDE ya tiene facultad de presentar amparo y realizar la instalación por la fuerza pública en base al recurso de amparo, mientras tanto se resuelva el fondo de la cuestión, ¿verdad? Ese sería el itinerario correcto, digamos. Y ahí viene la problemática de acuerdo a cada casuística que empezó a detectar el Ministerio Público en su investigación, ¿verdad? En primer lugar, no puede la ANDE conciliar un monto superior de lo dictaminado más lo reconsiderado, por encima de estos montos. Por decirte, el 7,5 no puede conciliar. Sin embargo, la ANDE recomendaba vía dirección jurídica que en reuniones mantenía con los dueños del inmueble, con los abogados, y a fin de evitar alguna manifestación de vecinos u otras situaciones, consideraban razonable acordar con los dueños montos superiores para evitar ese conflicto de presentar un recurso y gastos innecesarios en el proceso, digamos. Ese requerimiento o esa diligencia de conciliar ya no permite la ley de ANDE. Entonces, en cada casuística se presentaba una especie de conciliación, pero sumando ese monto indemnizado más reconsiderado. Por decirte, una de las casuísticas de los 7,5 millones, se recomienda en calidad de conciliar y evitar conflictos sociales 105 millones de guaraníes, ¿verdad? 30, o sea, sí, ahí va mucho más, o sea, sería, vamos a suponer en el ejemplo que pusiste 3 millones más para llegar a 10.500.000, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Hasta ahí se podía, la indemnización real, con dictamen jurídico, más la reconsideración a petición del dueño. Pero lo que no se puede conciliar, ¿verdad? Y hay casuísticas muy particulares, por ejemplo, el dueño de un inmueble que ya recibió su indemnización, vende su terreno, vende, y el nuevo comprador vuelve a plantear, ¿verdad? Sí. Y vuelve a cobrar con la misma metodología. A la pucha. Y todo esto los abogados eran los que instruían, ¿verdad? O sea, se puede presumir entonces todo un esquema más o menos que se armó en ese sentido. Y mira, lo que en el caso en particular la Fiscalía tiene es ese sistema, en el sentido de que existen dos abogados que agarraban toda la casuística, todos los casos. Y esa es la teoría de la Fiscalía que motivó la acusación y está como para
que esto se pueda realizar y sustanciar en un juicio y debatirlo. Claro, y el perjuicio que se le causó a la ANDE con este modus operandi se tiene también, doctor. Y hay un presupuesto de 24.000 millones, pero sin embargo, de acuerdo a no fue todo utilizado, sino que de un monto real de un poco más de 10.000 que se tenía que haber pagado, alcanzó con esta diferencia a casi 19.000 millones de guaraníes. O sea que hay una diferencia de ese monto. De 9.000 millones entonces. Y por ahí es el monto que se debatiría, 9.000 a 12.000, porque hay una situación particular que habría que considerar ya en un juicio, ¿verdad? Pero esa es el manejo de monto que tiene la Fiscalía. Exacto. O sea, entonces, entre 9 a 12.000 millones, entonces es lo que se va a debatir en un juicio oral si no se vuelve a trabar, entonces... Exactamente. Y eso sería la diferencia, digamos, de lo que debía pagarse y lo que realmente se pagó. Es mucha plata, doctor, ¿eh? Y sí, es una muy buena suma de dinero. En el marco de la instalación de 500 kV que venía de Itaipú, Ciudad del Este, Hernandaria en realidad a Villa Ayer. Sí. Así mismo es. Sería, a ver un poco, Mónica Beatriz Rodríguez, la asesora jurídica. Mónica Rodríguez. ¿Sí? Es la otra, Mónica entonces, Rodríguez, acusada por el Ministerio Público. El 16 de diciembre del 2018 se presentó la acusación, entonces. Exactamente. Porque estoy encontrando una publicación del 17 de diciembre. Sí, y por ahí habrá sido la época, no me acuerdo muy bien, pero esa época. Sí, bueno. Y ojalá, ahora vos vas a insistir en ese pedido de fijación de audiencia o ya no lo crees conveniente después de haber ya presentado tu petición a la jueza Pedroso. Y lógicamente estoy en ese trámite, digamos, de solicitar eso, previo informe que tenga en el sistema del Poder Judicial con la Fiscalía, ¿verdad? 16. No hay peligro de extinción de prescripción en esta causa, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que hablamos de lesión de confianza y estafa, todavía no estamos ante ese escenario posible. Por la expectativa punitiva que ambos delitos en caso de concurso puede generar, ¿verdad? Bueno, ahora, lesión de confianza es con respecto a Carlos Heisele. Sí. ¿O todos están en lesión de confianza y estafa? Lesión de confianza relativo a lo de la ANDE y estafa es relativo a los abogados. Con respecto a los dos abogados. Sí. Y contra entonces Carlos Heisele, Jacinto Rodríguez y Mónica Beatriz Rodríguez sería lesión de confianza. Y René Aranda y Ángel Galeano entonces por estafa, autor. Así mismo. Y bueno, imagínate, ¿a cuánto? A casi 5 años, 4 años y medio de la acusación no se puede hacer todavía la audiencia preliminar. Y mira, tenemos casos, sí, bastante emblemáticos. No es el único, ¿verdad? Pero de alguna u otra forma lo vamos insistiendo como para sustanciar, ¿verdad? ¿Cuál es el otro caso que tenés así bastante dilatado, doctor? Últimamente se está realizando, digamos... El de Enzo Cardoso que ya se hizo, ¿verdad? Ya se realizó y solamente falta en relación a Alberto Aquino, que está señalado ya para este 26. Y así sucesivamente, ¿verdad? También se derrabó el caso en relación a Enrique García, que es el caso conocido como Ivesur. Está también pendiente de señalamiento de audiencia preliminar ya ante el juzgado de garantía, también número 2. O sea, la doctora Pedroso entonces es la que tiene estas dos causas y tiene que fijar la fecha de audiencia. ¿Cuándo ocurrió el hecho en sí, doctor? ¿Cómo? ¿En qué año ocurrió el hecho? Y tengo entendido que inició el 2013 y 14, porque llevó un largo tiempo el proceso en sí de la instalación de ese convenio. Doctor, en el caso 500 KB me refiero. Doctor, si estamos hablando del 2013, en el 2023 se cumplen 10 años. Y eso sería en cuanto a posible prescripción, ¿verdad? Sí. Pero ya hay posiciones relativas a la Corte que se está aplicando en casos relativo, uno que es nuevo, entiendo que es relativo a Camilo Suárez, que después de casi 12 años se realizó el juicio, ¿verdad? Claro. Pero es importante, acá como dice Marco, asegurar nomás, porque... Claro, nosotros como Fiscalía siempre requerimos en tiempo oportuno para tratar de
cubrir eventuales responsabilidades, ¿verdad? No, claro, no estoy obviamente ni tan siquiera indicando que el Ministerio Público tendría alguna responsabilidad acá. Definitivamente la responsabilidad es del Poder Judicial, que básicamente cajoneó por casi 4 años ya una acusación, ¿verdad? Y mira, existe el recurso, incluso sobre el punto también la Corte ya tiene su posición, porque hay casos mucho más emblemáticos, por llamarlo así, que se han combinado incluso el 136 con el 102 y siguiente para tratar de cortar y atribuir responsabilidad y determinar que en realidad lo presentado por los defensores no se trata específicamente de un recurso, sino que De una chicana. una dilación que entorpece Sí, el desarrollo del proceso, ¿verdad? sí, pero definitivamente una de las formas de solucionar esta, y yo le voy a llamar chicana, es la celeridad con que se le trate desde el Poder Judicial, ¿verdad? Porque no puede ser porque esté parada una acusación más de 4 años. Exacto. Eso, Eso vos sabés es que... inmasticable, eso es, ¿verdad? Y sí, nada, son situaciones de realidad que van ocurriendo y también se va superando de a poco por casuística, digamos. Sí. yo justamente ayer publiqué en el diario ABC unas resoluciones del juez José Agustín del Mas, que incluso, o sea, aparte de, ese era en el caso de Senavitat, Marcos, Sí, que el doctor, creo que por primera vez algún juez aplica el 243, el peligro a la fuga, que la Cámara en 2 o 3 resoluciones ya dijo que se podría aplicar, sobre todo la cuarta sala. Primero fue el voto del doctor Arnulfo Arias y después ya obtuvo la mayoría. Fue el único, primeramente, tuvo 2 en contra, o sea, no se les adhirió a esa postura y después en un caso siguiente ya se le adhirió. En el primer caso que él había opinado así fue en el caso del ex fiscal Villalba. Y en el caso de Senavitat ya se le adhirieron sus colegas Emiliano Rolón y entonces Carlos Ortiz, que ya se jubiló. Y ahora del MAS aplica eso, porque la Cámara y ahora el juez dice, no se puede considerar un sometimiento a la justicia a un procesado que hace 4 o 5 años está dilatando su audiencia preliminar. Entonces se revoca las medidas alternativas. Imagínate que se le había otorgado al procesado y el juez revoca eso, ordena la detención, oficia a la policía y declara la rebeldía del Y mira, procesado. yo he tenido una casuística similar, digamos, incluso Hmm, tomado por tribunal de sentencia, hmm. que revoca esa medida justamente considerando ya esa falta total de predisposición de sometimiento en base y en amparo a supuestos recursos procesales. Entonces Ujú. revoca, señala una fecha de juicio y si vuelve a incidentar eso, ahí sí ordena la detención y declara la rebeldía. O sea que son posiciones que van tomando el órgano jurisdiccional de acuerdo a cada caso en particular, ¿verdad? Claro, vos sabés que, doctor, es muy importante, y ahí, por ejemplo, también es importante mirar y ver un poco la postura que asume el Ministerio Público, porque, a ver, el código a los jueces, el Código Procesal Penal que siempre recordamos en su artículo 100, a ver, un poco 112, 113 y 114, habla claramente de la buena fe de cada una de las partes y que el juez tiene toda esa facultad y esa atribución y la obligación de velar por el buen desarrollo del proceso. Para eso le da esa ley, le da esa facultad de sancionar a los litigantes de mala fe. Y como si eso Exactamente. fuera poco, la Corte había sacado una acordada en donde establece que los jueces que no aplican esa norma cometen una falta grave. Exactamente. Y esa acordada ya es incluida en la mayoría de la providencia que señala la audiencia, de una manera de advertir y poner a conocimiento de los litigantes y de las partes de que eventualmente se aplicaría eso, ¿verdad? Y es una forma de dar respuesta a la perentoriedad procesal, en el sentido de que lo que busca el proceso es la celeridad del dictamiento de una resolución definitiva, y exigir su cumplimiento no es castigar o beneficiar a ninguna de las partes, sino que responder a los fines del sistema, que es la de obtención de justicia pronta y rápida, ¿verdad? Ujú. Perfecto.
Doctor Marcos, ¿alguna pregunta No, más no, no. al doctor? Doctor, entonces, perdón, para insistirte nomás, el caso del excontralor, se espera también que la doctora Pedroso fije la fecha de audiencia preliminar. Exactamente, Do- exactamente. Doctor, y antes de cerrar, ¿puedes brevemente recordarnos la acusación contra Enrique García? El hecho es sobre producción de documento no auténtico de la modalidad uso. Y en el marco del conocido como caso Idesur, por el hecho de haber solicitado y presentado requerimiento de una supuesta presentación de recurso de apelación y nulidad de un fallo arbitral, de un laudo que Ujú. dictó un tribunal arbitral presidido por el doctor Jiménez en el marco del incumplimiento contractual que tenía la municipalidad con la empresa Idesur S.A. Y recurso especial que debería de apelarse en tiempo oportuno, que deben ser unos 15 días corrido a partir de la notificación, a la asesoría jurídica de la municipalidad. Y ese Ujú. requerimiento se comprobó que efectivamente no se presentó, pero sin embargo la pesquisa inició a consecuencia de que aparece un recurso con cargo de supuesta presentación ante el Tribunal de Apelación de la Quinta Sala y Primera Sala de la capital. Y a partir de ahí surgió todo el hecho de la investigación en el sentido de la producción, modalidad uso de documentos públicos contra el señor García. O sea, es por el uso entonces. Exactamente, Mm. exactamente. Vamos a ver si cómo se califica finalmente siendo modalidad uso y producción lo que prevé el artículo 246, ¿verdad? Pero está Sí. acusado por la modalidad uso. Correcto, doctor. ¿Y cuándo se presentó esta acusación? Porque ya fue hace bastante tiempo también. Y esta acusación está por los casi 2 años, un año y medio a 2 años. Ocurre que este tema de la pandemia hizo que pareciera ser que el tiempo pasara muy rápido, pero ya se realizó en relación a Rodolfo Duarte hace poco, el juicio oral. Ujú. Sí, exactamente. Y fue Sí, condenado. sí, él fue condenado por a 2 años y 3 meses de privación de libertad. Está seguramente ya en los días finales de alguna presentación de recurso o no, ¿verdad? El Ministerio Público está esperando eso. Pero vos no vas a apelar ese fallo. No, no, no. Nosotros Mm, no, como Ministerio Público no. sí, Pero entiendo que la defensa, si considera en su derecho, se lo estaríamos contestando. correctísimo. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable. Que tengas una muy buena jornada, doctor. Dale, señor, a ustedes. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.